Muy buenos días, profesor Eymar. Este es mi video respecto al trabajo titulado Analizando la Constituyente de 1991. Aunque la Constitución de 1886 estuvo vigente durante más de 100 años, hay que reconocer también que esta tuvo importantes actos reformatorios, que respondían principalmente a las necesidades políticas, económicas y sociales del momento. En este video vamos a hablar de estos actos reformatorios que fueron más destacados y más importantes y que conllevaron al desarrollo de la Constitución de 1991. En 1894 llegó la Ley 24 de ese año, que buscó reformar el artículo 201, numeral 4 de la Constitución y el artículo 76. Con esto se buscó eliminar este régimen especial que regía en Panamá para que éste fuera anexado al mismo régimen que regía en todo el territorio nacional. Posterior a ello, en 1898 llega la Ley 24, que reformó el sistema aduanero que se tenía, ajustando las tarifas a las necesidades concretas que tenía la nación. La primera reforma importante llegó con el Acto Legislativo número 9 de 1905. Con este se buscó cambiar el artículo 209 de la Constitución y que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente se pudiera hacer de forma más flexible. En 1910 aparece el Acto Legislativo número 3 que hizo importantes reformas constitucionales. Aquí se le otorgó la capacidad a la Corte Suprema de decidir sobre la exequibilidad de las normas. También es aquí donde aparece la supremacía constitucional que decía que ninguna ley podía ir contraria a la Constitución y también se le prohibió tajantemente al legislador poder aplicar la pena capital. En 1936, con el Acto Legislativo número 1, la Constitución adquirió un importante compromiso social con esta reforma, ya que aquí se tocaron temas referentes a la propiedad privada. En este caso, esta propiedad privada debía adquirir ciertas obligaciones en cuanto a la función social, y aquí se dejó claro que cuando esta propiedad privada era chocante con el interés general, esta debía cederse a él para buscar así una función social que protegiera los intereses colectivos. Aquí también se le dieron ciertas facultades al Estado para que pudiera intervenir en la explotación de la industria, tanto pública como privada, con el fin de mejorar la economía, pero también proteger los derechos de los trabajadores. Con el Acto Legislativo número 1 de 1945 llegan importantes cambios para el funcionamiento del Estado. El primero fue en el Congreso de la República, con el que se establecieron comisiones permanentes para que los congresistas pudieran sesionar de acuerdo a esas temáticas. También se cambió la forma en que eran elegidos, ya que pasaron a ser electos por voto popular, y también se instauraron ciertas causales de inhabilidad por algunas conductas que estos pudieran cometer. En materia económica, aquí hubieron ciertos cambios, como que por ejemplo Bogotá fuera designado con un régimen especial distinto al de los otros municipios. En cuanto a la rama judicial, el Consejo de Estado fue el designado para llevar todos los procesos de lo contencioso administrativo, en cuanto a suspender actos del Ejecutivo que pudieran ir contrarios a la Constitución. También en materia de derechos, se pusieron los derechos laborales en el rango constitucional para protegerlos, estos con el fin de garantizar a los trabajadores una mayor cobertura del Estado hacia ellos. En 1954 ocurrió un hecho histórico en materia de derechos y participación política en nuestro país. Con el Acto Legislativo número 3 del mismo año, se le otorgó el derecho a las mujeres a elegir y ser elegidas, es decir, se le otorgó su derecho al voto. Con esto se modificó el artículo 171 de la Constitución del 86, que simplemente permitía que los varones fueran los que votaran. También se modificaron los artículos 14 y 15 para que quedara en la Constitución que todo ciudadano colombiano mayor de 21 años era ciudadano en ejercicio, esto englobando tanto a hombres como a mujeres y avanzando en este importante hecho en materia de derechos de participación política. Pero no fue hasta 1957 que las mujeres pudieron hacer uso de su derecho al voto. Con el fin de la dictadura de Rojas Pinilla, la cúpula militar convocó a un plebiscito para que fuera el pueblo, como constituyente primario, el que decidiera para que estos partidos liberales y conservadores pudieran alternarse el poder de forma equitativa y así poner fin a esta ola de violencia bipartidista que había en el país en aquella época. En 1977 se produce un importante fallo de la Corte Suprema de Justicia al declarar inexequible
el acto legislativo número 2 de ese año, ya que por vicios en el procedimiento, el Congreso de la República quería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero haciendo uso de una Asamblea Constitucional, es decir, reemplazando sus facultades y otorgándoselas a una Asamblea Constituyente externa, lo que iba contrario al artículo 218 de esa Constitución, que determinaba que el único que podía llevar a cabo esta Asamblea Nacional Constituyente era el mismo Congreso de la República. Y ya para finalizar esta parte del video, con el acto legislativo número 1 de 1986, se modificó el artículo 171 de la Constitución junto a otros 4 más, para que los alcaldes entraran dentro de la lista de mandatarios que debían ser elegidos por votación popular. En esta parte del video surge una pregunta importante, y es ¿cuáles eran esos mecanismos que permitían reformar la Constitución de 1886? Y es que estos quedaron estipulados en su artículo 209, donde decía que esto debía ser aprobado en el Congreso de la República y una vez aprobado debía pasar la prueba en la siguiente legislatura, es decir, en el siguiente año donde iniciaran las sesiones debía obtener también la aprobación allí y obtener una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes. Ahora, en 1905, con una nueva reforma constitucional que se hizo, se le dio también la capacidad al gobierno nacional de que pudiera convocar a una Asamblea Nacional para reformar la Constitución. Pero llega 1910, se hace una nueva reforma y se deja en firme que el Congreso de la República es el órgano que tenía la capacidad de hacer estas reformas constitucionales. Después de esta reforma de 1910 en la que se dejó en firme que era el Congreso de la República el que debía hacer las reformas constitucionales, se mantuvo esto a lo largo de la trazabilidad de los años. Pero en este periodo de tiempo entre 1910 y 1990 fue cuando surgió esa pregunta de ¿será que el pueblo, como constituyente primario, podía hacer uso de sus capacidades para reemplazar las facultades del Congreso como constituyente derivado? Y es aquí cuando pasamos a la siguiente pregunta del video. Y llegado a este punto del video tenemos que comprender que este proceso para una nueva constitución no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Esto fue el resultado de las movilizaciones estudiantiles de las principales universidades del país que se extendió a lo largo de todo el territorio, con la finalidad de que la Constitución de 1886, una constitución que era obsoleta, que era rígida y que tenía ya más de 100 años en vigor, debía ser cambiada para avanzar hacia los derechos políticos, civiles y sociales que necesitaba la época, ya que el país estaba pasando por un momento de amplia violencia tanto institucional como social y esto debía cambiarse. Y con esto llega la séptima papeleta. El 11 de marzo de 1990 los ciudadanos debían dirigirse a las urnas para depositar 6 papeletas, para elegir así senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes y una consulta interna del Partido Liberal. Pero es aquí donde entra la séptima papeleta, un papelito que depositaba a la persona en la urna que era ajeno a la elección, pero que manifestaba ese deseo ciudadano de ejercer una Asamblea Nacional Constituyente. Pero esta séptima papeleta, al no ser parte oficial de la elección, no fue contabilizada por la registraduría. Pero gracias a que este movimiento social fue a nivel país, esto hizo caer en cuenta al presidente Virgilio Barco, presidente del momento, que la Asamblea Nacional Constituyente era algo necesario, por lo cual emitió el decreto 927 de 1990 que permitió que el día 27 de mayo de 1990, que se celebraban las elecciones presidenciales de aquella época, se pudiera contabilizar esa manifestación de la ciudadanía hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Posterior a ello, el gobierno de César Gaviria emitió el decreto 1926 de 1990, con el que estableció las reglas para la Asamblea Nacional Constituyente. Después de eso, el 9 de diciembre del mismo año, los ciudadanos acudieron a la elección popular para elegir a sus constituyentes, que finalmente instalarían la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de febrero de 1991. Ahora, en esta parte del video entramos a analizar los argumentos que dio la Corte Suprema de Justicia para esta forma de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar tenemos la sentencia número 59
de 1990, que fue la que analizó el decreto 927 de 1990 del gobierno de Virgilio Barco. En esta, la Corte Suprema ordenó a la autoridad electoral que se contabilizaran estos votos, ya que eran la manifestación soberana del pueblo para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. También la Corte Suprema de Justicia precisó que las instituciones gubernamentales no le supieron dar el manejo adecuado o fueron insuficientes para manejar la grave crisis social y de violencia que en esta época regía en todo el país. Después de esto, mediante la sentencia 138 de 1990, la Corte Suprema de Justicia analizó el decreto 1926 de 1990 del gobierno de César Gaviria. En esta sentencia, la Corte precisó que se debía reconocer el poder del constituyente primario que recaía sobre el pueblo, y que aunque estos no eran los mecanismos previstos en la Constitución para una Asamblea Nacional Constituyente, éstas debían aceptarse, ya que la Corte determinó que el poder constituyente primario estaba por encima del poder constituyente derivado que recaía en el Congreso de la República. También la Corte reconoció que esta Constitución era una Constitución rígida y que las instituciones no habían servido tampoco para manejar esta crisis de violencia que vivía el país en aquella época. Entonces, por esos mecanismos jurídicos y por esas conclusiones, fue que la Corte Suprema de Justicia decidió declarar exequible también este decreto y pasar a una Asamblea Nacional Constituyente. Al finalizar el video quisiera expresar mi punto de vista sobre este proceso constituyente con el siguiente comentario, y es que para mí es súper importante reconocer la labor que efectuó la Corte Suprema de Justicia en aquella época, al permitirle al pueblo ser reconocido por su poder de constituyente primario y primarlo sobre el constituyente derivado que estaba en manos del Congreso. Esto fue importantísimo para que se pudieran dar estas reformas sociales que fueron súper importantes para darle un manejo a la constituyente de tal forma de que fuera dirigido hacia el pueblo y no como una constituyente rígida que era la que teníamos antes. Por eso quiero manifestar también que estoy totalmente de acuerdo con este proceso constituyente y también quiero exaltar la labor de aquellos estudiantes que fueron los que encaminaron este proceso a través de las universidades y lograron que este movimiento se transmitiera a lo largo de todo el país. Profesor, muchísimas gracias. Con esto finalizo mi video y quedo atento a la respectiva nota.